Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Bazar de los Perdidos. Qué gusto encontrarnos de nuevo a través de esta plataforma auditiva y próximamente también visual, donde hoy les estaré hablando de un tema maravilloso, tenebroso por supuesto, pero muy humano, muy profundo. Me parece que es ideal que hablemos de la nada, como ese espacio en donde ocurren muchísimas cosas. El Bazar de los Perdidos, en muchas de sus aristas, contiene esto que yo lo platico con mis amigos, con mis seres queridos, que es una oportunidad o una posibilidad de encontrar algo que te haga darle un sentido a tu existencia. Esto no es una cosa de superación personal, por supuesto, no es algo de autoayuda, es más bien una especie de fuente de conocimiento milenaria que simplemente se traspola o se traduce en mi forma de ver la vida también. Y este tema que hemos titulado ¿A dónde van los que están perdidos? Tiene una connotación realmente muy profunda. Y antes de entrar de lleno al tema, yo los saludo con mucho afecto. Les cuento que hoy es una tarde lluviosa, una tarde bastante húmeda. Yo estoy grabando desde uno de los espacios que más me gustan en mi vida, que por cierto los invito a que me sigan en mis redes personales como Michelle Campoy con Y al final. Así me pueden buscar y me pueden encontrar, y justamente a raíz de verme aquí arriba del carro, que es donde me gusta estar en muchos momentos de mi vida, pues abrí como una ronda de preguntas, ¿no? Donde le pregunto a mis amigos y seguidores qué lugar o espacio extraño o poco usual les gusta y les transmite esa paz que quizás están buscando. Pues yo ya me dispolié, obviamente para mí es el carro. Me representa, creo que seguridad, silencio, confort, no lo sé. También me representa como el vientre materno, ¿por qué no decirlo? Entonces me da una sensación de paz. Así que me están escuchando desde mi coche, desde mi carro, con una vista hacia la lluvia preciosa. Y creo que es un escenario perfecto para hablarles de el todo y el nada. Que esto me da un poco de risa, y no porque tenga un tema chusco, sino porque tengo varios amigos que me buscan para que les hable del todo y del nada. De hecho, tengo algunas pláticas de café con amigos que no se han concretado aún. Porque ya saben, en las bohemias, en las reuniones donde estás bebiendo con tus amigos, pues empiezas a hablar de cosas raras, ¿no? Profundas. Yo les llamo cosas filosóficas, realmente, pero muchos se niegan a decirlo. Y he sacado ese tema en muchas ocasiones, porque ¿qué sería de nosotros sin el todo y sin la nada? Prácticamente provenimos de esas dos dualidades de la vida, ¿no? De una existencia y una no existencia. Entonces me da gracia porque quizás si este sea la introducción a las pláticas que tengo con mis amigos pendientes de, oye, cuéntame, ¿qué es el todo y el nada? A mí sí me interesa, porque de pronto existe como esta ambivalencia en las amistades de los que se niegan rotundamente a que les hable de esto, y que incluso me dicen, oye, ya pasa al siguiente tema, temas más banales quizás para ellos. Y hay otros que de pronto se muestran muy interesados o interesadas en que les cuente, y no lo sé, quizás es su propia conciencia la que les orilla a buscar ese tema. Porque en mi defensa y en mi justificación para aquellas amistades que me dicen ya pásenle al siguiente tema como un vulgar banal, en mi defensa yo tengo que decir que la nada y el todo es lo más vulgar y banal
y cotidiano de lo que puedes hablar. Lo que pasa es que es tan evidente para nosotros que se vuelve insípido. Y aquí voy a insertar un tema que yo manejo mucho, que es la familiaridad. Ya habrá un episodio para hablar de ese concepto. Pero esta familiaridad con la sensación de la nada y del todo nos hace pues perderle cierto interés. Así que ya sin más preámbulo, vamos a hablar acerca de a dónde van los que están perdidos. ¿Existe realmente un espacio o un lugar en donde quepa alguien que está perdido? Y obviamente esta pregunta tiene un sentido metafórico, un sentido también literal, como lo vayamos manejando, pero en un sentido literal. ¿Dónde está aquel lugar que refugia a la gente perdida? Desgraciadamente en nuestro país, en México, hay un sinfín de espacios que ocupan o albergan a personas que se sienten perdidas, y vayamos definiendo un poco el concepto de perdido. Perdido puede ser alguien que literalmente se extravió de su lugar de origen, fue raptado, secuestrado, robado, o simplemente perdió la brújula de sí y no sabe dónde está. Perdido también puede ser alguien que está en una situación depresiva, ansiosa, psicótica, a puntos desbordantes, que se sienten perdidos de sí mismos. Perdido también puede ser alguien que se ausenta sin la necesidad de tener una especie de enfermedad mental, entre comillas, porque por supuesto que la ausencia nos habla de algo. Pero estos amigos que van y vienen, ¿no? Que de pronto te ocupan y te buscan, de pronto te lo encuentras y retomas amistades o retomas relaciones sociales. Entonces, el concepto de perdido nos da para trabajarlo de muchas maneras. Me gustaría agregar también un concepto, o el mismo concepto, un significado diferente de perdido, a ese sentimiento o esa sensación de perdición que podemos experimentar cuando nos estamos pensando a nosotros mismos y cuando nos estamos sintiendo existentes en un mundo. Que esto bien puede parecer algo de lo que mencionaba ahorita como una depresión o una ansiedad, pero es algo más profundo, enraizado en una concepción, en una propia existencia humana. Partiendo de todas estas definiciones, cualquiera que sea tu caso, tú que me estás escuchando, posiblemente dices, yo palomeo la de perdido emocional. Con todo respeto, quizás sí puedes tener un familiar que está desaparecido, que está secuestrado, que está físicamente en un lugar diferente, pero quizás emocionalmente siempre está en ti. Entonces tú eres ese refugio, ¿no? Para esa persona, para ese ser querido. Y es este espacio que menciono, quizás el espacio donde va la gente que está perdida, pero generalmente el humano, la persona que está experimentando su propia pérdida, no es consciente de ello. Y vayamos trabajando esto. Me refiero a que no es consciente de ello, pese a que perciba que algo no anda bien. Ahí en las redes sociales de El Bazar de los Perdidos, principalmente Instagram y Facebook, subí hace unos días una especie de carrusel con información acerca de lo que les estoy hablando. Para los que son un poquito más quizás visuales y que les gusta leer, ahí hay algo de información un tanto breve. Y lo decía ahí en ese post: estos espacios donde nosotros vamos a caer o a donde llegamos nos son dados por default. Y por default me quiero dar a entender que decimos que algo nos sucede, algo nos pasa
somos conscientes de que no estamos en nuestro lugar de origen, pero como tal no nos sentimos perdidos, sino que aparece un componente interesantísimo que dentro de la filosofía se le ha sacado jugo, que es el concepto y el sentimiento de angustia. La angustia para principalmente Kierkegaard, un filósofo danés que se especializó bastante en ese tema y lo hablaba mucho desde su experiencia personal. Hablaba acerca de la angustia y decía que la angustia no es algo negativo en sí mismo, sino que la angustia es ese señalamiento de nuestro ser que se hace a sí mismo como un ser, como una persona existente, aquí y ahora. La angustia es el sabernos un cuerpo ocupando un espacio y ser conscientes de eso simbra, ser conscientes de cómo tu cuerpo está ocupando un espacio en el mundo y cómo puede ser una moneda de uso, una moneda de cambio, en fin, un cuerpo económico, si lo queremos ver así, también le da una plusvalía o un sentido más profundo a sentirse y saberse existente. ¿Por qué? Porque como muchos filósofos lo han manejado, cuando nosotros hablamos de existir o de ser, al mismo tiempo estamos pronunciando la nada, el no ser, la negación. Hay un filósofo que a mí me encanta que se llama Derrida, Jacques Derrida, filósofo francés, muy guapo por cierto, chicas. Si ustedes son también visuales, los invito a que busquen a Jacques Derrida. Y este filósofo, un poco de la corriente existencialista, un poco de la corriente también lingüística o del lenguaje, hablaba de la deconstrucción. Y también esto va a ser un tema de otro episodio. Tenemos mucho de qué hablar, amigos, así que estén al pendiente. Pero este concepto del que les hablo, de construcción, se ha manejado recientemente, y con recientemente me refiero a 3, 4 años, en un escenario un tanto diferente, aunque implique un significado similar. Lo he escuchado mucho en las luchas de género. Hablan mucho de la deconstrucción, es decir, de replantearte si aquello que te fue dado como genital, preferencia, orientación sexual, es lo que tú sientes que eres. Y si no es así, entonces destrúyelo y empieza a construir junto con tu sentir y tu necesidad lo que crees que eres. Y les digo, no es un concepto propio de la lucha de género, sino más bien de la filosofía. Y en este mismo sentido, este movimiento social de lucha de género nos sigue hablando de esto que yo les estoy mencionando. ¿Qué lugar o espacio está destinada para la gente perdida? Porque la gente perdida se sabe existente, pero en ese saberse existente también se sabe nada. Y esta es la ambigüedad, la ironía de pensarse a sí mismo. Yo sé que quizás muchos ya abandonaron el podcast en este momento porque les puede parecer un poco denso de lo que estoy hablando, pero es un tema realmente humano y que creo que vale la pena que en algún punto de nuestra vida, quizás no es hoy para ti, quizás es en 2 semanas, quizás si me escuchaste ya ha pasado 5, 6 o 1 año de este podcast, pero es tu momento de escuchar y preguntarte sobre tu existencia y tu sentimiento, esta sensación de sentirse perdido. Porque todos lo experimentamos en algún punto de nuestra vida. Las crisis existenciales, el éxito y todas las demás cosas o logros que alcanzamos no se dan sin esta sensación de sabernos perdidos, de sentirnos, valga la redundancia, perdidos. Entonces, bajo esta línea que estoy compartiendo con ustedes de un humano que se sabe existente y que
al experimentar su existencia se siente nada, es decir, se evapora bajo su propio concepto mental, es de donde viene la enfermedad, quizás por muchos mencionada, la enfermedad del siglo XXI, ¿no? El estrés. Del estrés parten un sinfín de cosas. Pero estos temas, amigos, no son temas del siglo XXI. Son temas de muchos años y siglos antes de Cristo. Son temas que, por supuesto, nosotros hemos estudiado y que filósofos grandiosos han dejado como legado. Y para esto vamos a hacer un pequeño repaso de los filósofos que considero que abordaron una perspectiva de la nada preciosa y muy profunda. Por supuesto que hay muchísimas más conceptos de la nada, pero estos en especial me parece que siguen una línea innata, casi que satisface el intelecto de quien sea que lo lee. Y esto es una cosa que yo experimentaba mucho durante la carrera. Cuando los profesores me hablaban de filósofos y de sus ideas, había con quienes yo inmediatamente hacía un match, pero un match no forzado, como una especie de conexión, de una satisfacción intelectual de decir, no tengo pruebas, pero creo que lo que estás diciendo es verdad. No como una verdad universal, pero sí como una verdad humana. Y a mí me pasa esto frecuentemente, y quizás pueda llamarse también intuición, por supuesto, pero me pasa con ciertos temas que experimento en mi vida y que abordo. Y hablemos ya de lleno con la voz de los filósofos que no están muertos, siguen vivos, los seguimos rescatando nosotros todos los días en nuestras lecturas y en los salones de clases. Y empezamos con este filósofo fascinante, quizás la traducción del griego antiguo al griego más moderno y luego al alemán, al inglés y al castellano hizo que perdiéramos mucha connotación, mucho sentido, pero Parménides es uno de los filósofos más profundos en cuanto a la brevedad de sus conceptos. Y aquí empieza lo divertido, chicos. Traten de seguirme un poco, porque parece un trabalenguas o un juego de palabras, pero nada que no sea verdad. Parménides en su momento escribió y filosofó acerca del ser. De hecho, me parece que es su tesis principal. Él decía que el ser es y el no ser no es. Y yo sé que esto puede parecer una cosa de Cantinflas o una cosa de, no lo sé, de muchos personajes que de pronto tienen esta sátira, ¿no?, de pensamiento, pero es que la filosofía es simple. Casi la filosofía es de sentido común. Y el decir que el ser es y el no ser no es, implica que tomes una posición al respecto. Es decir, hay quienes siguieron la corriente de Parménides de decir, hablemos de las cosas que son, que existen, son las que podemos mencionar, ver, tocar, experimentar. Pero no hablemos de aquellas cosas que no son, porque no podemos ni pronunciarlas, ni experimentarlas, ni tocarlas. Y así fue como mucha de la filosofía fue dividiéndose, agrupándose en diferentes posturas, al punto en donde surgió un pensamiento filosófico interesante. Platón, por supuesto, que no desaprovechó la oportunidad de serle fiel a su personalidad revolucionaria y dijo, no estoy de acuerdo con Parménides. Me parece que el no ser es algo de lo que se tiene que hablar de manera digna y profunda. Y Platón definió el ser del no ser como algo alterno, que conceptualizó con la palabra alteridad. Decía que la alteridad es lo que propicia el movimiento y en concreto la existencia misma. Es decir,
podemos hablar del ser y podemos hablar del no ser, porque gracias a estas polaridades, estas energías, estas dualidades, como lo quieran identificar, es que nosotros estamos existiendo y es que existe el movimiento. Recordemos que Platón tiene una estrecha familiaridad y un apego con el concepto de movimiento, porque para él el movimiento es lo que ha propiciado la existencia y tiene una idea cosmológica del mundo, y del mundo, ya saben, el mundo de los humanos y el mundo de las ideas. Así que en esta definición platónica se fue puliendo lo que muchísimos años después, incluso con disciplinas y corrientes científicas ajenas a la filosofía, entre comillas, pulieron, como la relatividad del tiempo, la teoría de la gravedad y un sinfín de temas que tienen mucho más validez y mucho más popularidad de lo que yo les estoy hablando en este momento. Pero los celos después los voy a platicar con ustedes, ¿no? Los celos y la cierta impotencia que me da que la gente crea que la filosofía es de viejitos. No es de viejitos, es algo muy interesante. Pasando de Platón, hablemos ahora de un filósofo con bastantes tintes teológicos, que es Duns Scoto. Duns Scoto tomó la ideología platónica, de hecho siguió la corriente de los neoplatónicos, que es decir, son los que siguieron o continuaron con el pensamiento platónico. Y Duns Scoto, en su estructura mental, habló acerca de Dios y dijo que la nada era Dios. Imagínense decir esto en un siglo en donde no estaban las cruzadas aún, pero sí estaba brutal casi pulverizar el concepto de Dios para reafirmarlo. Porque Duns Scoto hizo esto. Duns Scoto dijo que la nada es Dios porque Dios es la negación y la ausencia de toda esencia o sustancia. Y boom, ¿no? Nos explota la cabeza en este momento, dejamos de existir y nos fusionamos con el todo. Pero esta misma ideología, este mismo pensamiento lo manejó un tanto Spinoza, otro filósofo del cual yo les he hablado y les he dicho que estoy fascinada con él. Spinoza también hablaba acerca de esta totalidad, ¿no?, que puede resultar ser el pensar en Dios, porque en nuestra nada es donde se postula la idea de Dios, y Dios mismo, en un sentido cosmológico, totalizador, universal, pues es eso, es creador de sí mismo en todos los sentidos, por lo tanto es negativo y es positivo. Además de Duns Scoto, Hegel también habló sobre la nada y dijo que tanto lo positivo como lo negativo, es decir, para él, recordemos que lo positivo y lo negativo, en una traducción muy castellana, es el devenir. Y el concepto de devenir significa algo que está en movimiento. Si se dan cuenta, esto también menciona un poco a Platón, no en el sentido que Hegel hable de Platón, sino que para Platón el movimiento era algo que existía porque el ser era y el ser no era. Hegel dice casi lo mismo, pero muchos siglos después, y en una Alemania revolucionada, por supuesto. Recordemos que Hegel prácticamente fue contemporáneo de Napoleón Bonaparte, y Napoleón pues se caracterizó por ser un tipo bastante recio en cuanto a ideologías políticas. Entonces Hegel ya no era tan utópico, tan subjetivo, tan metafísico, si lo quieren ver así, como Platón, lo que no le quitaba que filosofara sobre su subjetividad con un razonamiento más profundo. Y Hegel dice que en el devenir, en este movimiento de todas las cosas, hombres, platos, vasos, animales, árboles, átomos, protones, cuerdas, todo lo que puedas pensar, es un devenir, es un movimiento, por eso existe, porque está en un constante ser, no ser, ser, no ser, ser, no ser. Por supuesto que de este tema lo hablaremos también en otro episodio, esta dialéctica hegeliana que marca mucho
mucho parteaguas en la filosofía moderna. Y Hegel dice que en el devenir está la posibilidad de producir lo otro. Y aquí está fascinante este tema para los filósofos y sobre todo para la psicología y el psicoanálisis. Freud, Lacan, y muchos contemporáneos que se enfocaron en esta rama del psicoanálisis trabajaron mucho con el concepto del otro. ¿Qué es el otro? Podríamos preguntarnos. Básicamente es todo lo que no soy yo, en resumen. Eso es lo otro. Entonces, para Hegel, lo positivo, lo negativo, es decir, la nada y el todo, son la posibilidad que tenemos, humanos y todo lo que exista, de producir algo en lo otro, ¿no? No de manera consciente quizás, no de manera precipitada, premeditada, sino de una manera natural, por ponerle un concepto. Y luego llega este tipo romántico, profundo y sensible que es Heidegger, y también menciona a la nada, ya con una ruptura o una línea importante que dividía a la filosofía estricta, ortodoxa, aunque los alemanes hayan sido más liberales en su pensamiento, no dejaban de seguir una estructura científica, una estructura de tener que responder con compromiso y con autoridad a los demás filósofos de sus tiempos, como lo sigue siendo en este tiempo y en cualquier institución. Tú no te peleas con la gente que te lee, ni quieres defender tu postura por la gente que te lee, sino por tus colegas, ¿no? Porque fulanito de tal me va a leer, me va a escuchar, me va a ver, y tengo que quedar bien y tengo que tener todo bien hecho para que me resulte menos abrasivo el comentario constructivo o destructivo de las otras personas. Así se manejaban los filósofos, los manejamos todavía. Toda la comunidad científica se basa por eso, por la aceptación del otro, por la producción del otro y por la comunidad científica, ¿no? Sus propios protocolos. Entonces, Heidegger perteneció a una generación de filósofos más disruptivos, más relajados, más yo me permito hacer conceptos, yo me permito hablar raro, más raro de lo que ya hablo, pero también me permito ser profundo y romántico. Entonces Heidegger ya empezó a hablarnos más de las emociones del humano, cosa que por supuesto ni Hegel, ni Kant, ni Descartes lo hacían, porque eso posiblemente pudiera engañarnos, pero Heidegger dice que no. Heidegger dice que de lo que podemos hablar es de nosotros mismos, de nuestro ser. Entonces este tipo dice que la inestabilidad, y ojo que Heidegger fue un lector ávido de Kierkegaard, el padre del concepto de la angustia, y Heidegger habla de la inestabilidad como la inestabilidad del ser del hombre, de mi inestabilidad, perdón. Y dice que esa inestabilidad del hombre es la inestabilidad de ser experimentado, ¿no? De ser experimentada como una angustia. Entonces, en un trabalenguas un poco extraño, pero muy profundo, Heidegger dice lo siguiente: el ser del hombre consiste en no ser, el ser en su totalidad. Repito, el ser del hombre consiste en no ser el ser en su totalidad, o sea, en la nada del ser. En español, traducido para ustedes, esto significa que el hombre en sí mismo, cuando experimenta la angustia, experimenta su no ser. Me comprimo al nivel de ser tan consciente de mí que en mi totalidad de pensamiento no soy nada y me angustio. Y allí es donde nace la enfermedad del siglo XXI y ahí es donde van a nacer un montón de cosas interesantes que estamos por vivir.
y que ojalá que yo esté con ustedes para contárselos, porque estamos frente a un cambio, históricamente hablando, de paradigmas de religiones importantes. La religión católica, cristiana, la religión como la conocemos, como un soy hombre, soy humano y le rindo culto a algo sobre mí, está empezando a caer y está empezando a pronunciar la llegada de una nueva religión, y es una religión humanista. Y en tanto que más exaltemos nuestra humanidad, más difícil será para nosotros vivir tranquilos. Y esto es algo que yo sé que no quieren escuchar, pero es mejor saberlo que negarlo. Aunque la negación sabemos, lo hemos estado hablando, suceden cosas muy interesantes. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque todos los padecimientos que estamos experimentando como sociedad no son una cosa al azar, no es producto solamente de la pandemia. Es producto de toda la revolución que hemos tenido en cuanto a nuestro conocimiento de sí mismos. Y hablaremos también en otro episodio de este tema para no perder la bonita costumbre de decirles en cada tema que vamos a hablar de este tema en otro episodio. Pero es que es muy interesante pensar, chicos, es muy interesante pensarnos, aunque sea angustiante, como dice el buen Kierkegaard. Pero pensarnos es la posibilidad que tenemos de liberarnos. ¿De qué? De esa nada que puede construirnos, que esa nada que puede darle armas y herramientas a otras personas para que abusen de nosotros, en muchos sentidos. Es la libertad de la que tanto hablamos y de la que tanto queremos experimentar, a la que tanto le huimos al mismo tiempo. Porque ser libre es una responsabilidad, ser libre es un poder, ser libre es una angustia. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Y eso ustedes tendrán que evaluarlo en el transcurso de su vida. Y ya para continuar con el recorrido de los filósofos que hablaron acerca de la nada, por supuesto teníamos que hablar de Sartre, Jean-Paul Sartre, filósofo francés. Muchos dicen que el precursor de la corriente existencialista, del existencialismo, del caos, de la angustia, de las crisis, de todo lo que conlleva humano. Yo creo que el existencialismo se formó desde hace mucho tiempo, pero como disciplina, pues por supuesto que Sartre le dio mucho empuje. Y Sartre dice que de este modo de existirnos, de experimentarnos, es que nosotros tenemos la posibilidad de circundar, es decir, de dibujar, experimentar, de casi como de sustraernos hacia una nada que nos aísle de nosotros mismos. Y este aislarnos significa ponernos fuera de nuestro ser para poder interrogarlo y ver nuestra totalidad. Chicos, no estoy fumada, créanmelo, si alguien está escuchando me dicen, ¿qué fumó? ¿Qué le pasó? No, esta soy yo. El bazar de los perdidos es esto. Yo se los estoy traduciendo de una manera, creo, bastante clara y nítida para que ustedes lo dijeran. Pero esto es la filosofía. Esto no solo es la filosofía, esto es la vida misma. Hay quienes tenemos mucho tiempo de ocio o nos damos mucho tiempo de ocio para hablar de estas cosas. Y créanme que a mí me sale muy bien y es lo que les voy a compartir. Y Sartre lo vuelve más intenso, ¿saben? Esto que les acabo de decir es que precisamente la angustia que experimentamos es nuestra posibilidad de subirnos a un nivel donde nos aislemos, nos contemplemos desde ese aislamiento y digamos, caray, este soy yo en todo su esplendor. Y soy tan grandioso, tan complejo, que no soy nada. Y entonces experimento la angustia. Y entonces experimento el sentimiento, la sensación de vacío, de sentirme perdido o perdida.
Pero esa sensación de sentirme perdido o perdida no es más que la posibilidad de encontrarte a ti mismo. Esto es el bazar de los perdidos, una posibilidad de encontrar a otra gente que de manera ingenua se sabe perdido, pero que quiere de manera consciente encontrar su espacio. El bazar de los perdidos busca que ustedes que me están escuchando, incluso yo, con esta actividad de platicar con ustedes de manera asincrónica, nos encontremos y dialoguemos y sobre todo hagamos debate. Es importante el debate. Aquí no hay generación de cristal, chicos. Aquí todos somos seres que pretenden ser racionales y que pueden hablar de las cosas. Y veamos cómo la pregunta que inició con este tema sobre a dónde van los que están perdidos tiene todo el sentido y toma una significación profunda en tu vida cotidiana. No les estoy hablando de álgebra, no les estoy hablando de los átomos, no les estoy hablando de el pi, ni del radio al cuadrado, ni absolutamente de nada que muchas veces preguntamos en las escuelas cómo lo voy a usar en mi vida cotidiana. Les estoy hablando de algo muy, muy cotidiano y humano, que es nuestra propia existencia andando día con día. Así que sentirnos perdidos no es el fin del mundo. Sentirnos perdidos es el síntoma de que ejercemos o pretendemos o vamos a ejercer nuestra libertad. Una libertad consciente, una libertad hasta cierto punto cruda, pero completamente liberadora. Tenemos una tarea después de este episodio, después de haber platicado tan intensamente sobre estos temas, de preguntarnos, ¿estoy dispuesta a hacer este análisis personal? ¿Estoy dispuesta a preguntarme quién soy? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer con esta angustia? ¿Voy a simplemente angustiarme más? ¿O me voy a ocupar de vivir, de sentir mi existencia como una cosa divina? Porque eso somos. Y sin que se interprete como algo religioso, somos esos fragmentos de Dios. Así que no podemos negar esa divinidad que también tenemos, de sabernos pensantes, de sabernos sintientes. Es mejor aceptarlo, abrazarlo y fundirnos con la simple y sencilla razón de estar aquí y ahora. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Espero que se la pasen muy bien. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en otro episodio.